grabando. Damas y caballeros, chicos y chicas, un pequeño resumen respecto a lo que vemos hasta ahora en silogismos. Existen 4 tipos de proposiciones cuando hablamos de los silogismos. A, E, I, O, que son universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, particular negativa. Y ahora la gran pregunta es, ¿cuántas proposiciones tiene un silogismo? Y están respondiendo por chat. Y dice, Priscila dice 3, Isadora dice 3, Matías dice 3. Exacto, 3. Y acá viene la pregunta estadística. ¿Cuántas distintas combinaciones tenemos para esas 3 proposiciones, considerando que hay 4 tipos de proposiciones? ¿Cuántos tipos distintos de silogismos podemos generar? El primero es AAA. El segundo es AAE. El tercero es AAI. El cuarto es AAO. Y así sucesivamente. Y está el EAI, está el OAO. ¿Cuántas combinaciones distintas de silogismos tenemos? Yo en algún momento lo dije. Si alguien sabe de combinatoria, lo puede calcular fácilmente. Dicen 12, dicen 21, no me acuerdo cómo se calcula. Felipe Núñez es el que más se acerca porque dice muchas. Franco se acerca un poco más, 48. Y la verdad es que son 256 combinaciones distintas. 256. Bien, Felipe. El tema es que no todas son válidas. Es decir, después vamos a ver por qué. Pero la combinación, por ejemplo, A, I, es inválida. La combinación también es inválida. La pregunta entonces, ya, hay 256 combinaciones posibles. ¿Cuántas combinaciones son válidas? Es decir, son argumentos en los cuales efectivamente la conclusión se deriva de las premisas. No, en menos de un tercio, Cristiano. En algún momento lo dije muy a la rápida, y esto lo dijo Aristóteles hace 2500 años. Sí, eso es lo que a mí me fascina de esto, es decir, estamos estudiando algo que hizo un pelado hace 2500 años. Yo me pregunto si Aristóteles habrá sabido en vida lo importante que iba a ser, si se lo habrá imaginado. Aristóteles, de hecho, él ya conocía un poquito el tamaño de la Tierra, pero no se imaginaba cuál iba a ser la escala de la historia, no, jamás se lo iba a imaginar. El asunto es que de esas 256 combinaciones posibles, solo 19 son válidas. Solo 19. Y el asunto es, ¿qué determina que un silogismo sea válido o no? Hay que aprenderse de memoria las combinaciones, así como A es válida y E no es válida. En la Edad Media, los monjes escolásticos diseñaron, no todos por supuesto, pero algunos diseñaron una serie de poemas que permitían aprenderse de memoria las combinaciones posibles. Nosotros no vamos a aprender poemas. Nosotros lo que tenemos es, como casi todo en esta vida, en la sociedad en la que vivimos, reglamentos. Los reglamentos nos dicen qué se puede y no se puede hacer. Qué es válido y qué no es válido. Qué se admite, qué no se admite. Reglas. ¿Ya? Las reglas nos hacen libres. Aunque suene contradictorio, yo creo realmente en eso. Todos ustedes han escuchado, todos y todas ustedes han escuchado alguna vez ese adagio que a esta altura es un cliché, que es una frase de Kierkegaard, filósofo danés, que dice, tus derechos terminan donde comienzan los derechos de tu vecino. ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? O sea, a fin de cuentas, es la reglamentación, la determinación de qué se admite y qué no, lo que nos permite saber hasta dónde llegar y qué es lo que tenemos protegido. Y lo mismo pasa acá. Así que de eso se trata la clase de hoy día, de estudiar las 7 reglas de los silogismos que nos harán libres. Es decir, que nos permitirán definir qué es un silogismo válido y qué no. Así que vamos pues, ¿ya?
Acá estoy yo arriba, en el sector de arriba. Y vamos viendo, ¿ya? La primera regla que debe cumplir un conjunto de dos premisas y una conclusión categoriales para considerarse un silogismo válido, es que este silogismo debe contener tres y solo tres términos, cada uno de los cuales debe usarse en el mismo sentido a lo largo de todo el razonamiento. Si una misma palabra se utiliza en dos sentidos distintos, no es el mismo término. Entonces, por ejemplo, acá donde está este pequeño chiste que da lo mismo si el chiste es bueno o malo. Lo importante es que refleja la violación de la regla. Dice ahí, uno, quieren juzgar a Julian Assange por espía. ¿Ustedes saben quién era Julian Assange? ¿Han oído hablar de Julian Assange? Profe, ¿alguien que filtró documentos estadounidenses? Justamente, él fue el fundador, no sé si el fundador, pero uno de los principales activistas de Wikileaks. Ustedes, y me gustaría preguntarles, ¿saben lo que es una wiki? Em, si no me equivoco, profesor, una wiki, al menos del concepto que yo tengo arraigado por en la época que vivimos, es un foro, un paper o una página en sí que sirve para proporcionar información de una manera más rápida, como lo que es Wikipedia, que es básicamente un libro de distintas definiciones. Sí. Donde estás en lo correcto es que se trata de un sitio. Es un sitio. Eso es lo fundamental. Un sitio web. Pero que busca o que acepta información de manera colaborativa. Eso es una wiki. Y no sé quién creó la wiki. Wiki es una palabra, si no me equivoco, maorí, que significa algo así como colaboración. Y a alguien se le ocurrió hacer wiki, y los primeros que agarraron, o los más exitosos en agarrar el sistema de la wiki para generar algo, fue Wikipedia. Alguien dijo, pero utilicemos esto para hacer una enciclopedia, que todos puedan contribuir. Y eso es una wiki. Y a Julian Assange se le ocurrió utilizar el sistema wiki para generar un sitio en donde se filtraran documentos clasificados. Porque nosotros vivimos en una época en donde, en la era de la información, en donde el acceso a la información es esencial. Y para algunas personas, especialmente para Julian Assange, periodista y activista, era tremendamente ofensivo que existieran documentos clasificados que nos impidieran acceder a la realidad y especialmente a temas que son geopolíticamente sensibles. ¿Ya? Ya. Y acá Felipe nos aporta más información acerca de lo que son las wikis. La palabra la usó Ward Cunningham, un programador estadounidense. ¿Qué palabra? Wiki. Ahí parte un poquito de esto. Bueno, Julian Assange comenzó a publicar una serie de documentos clasificados de Estados Unidos y de Inglaterra. Imagínense, los dos países que más secretos manejan, yo creo que a nivel mundial. Entonces, obviamente, los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra, Reino Unido realmente, lo declararon enemigo público y lo comenzaron a perseguir judicialmente. Y por eso es que Julian Assange tuvo al final que refugiarse en la Embajada de Ecuador en Londres. Estuvo ahí como 4 años hasta que al final lo agarraron, lo juzgaron, lo soltaron. Pero lo importante es, ustedes pueden investigar cuál es la historia de Julian Assange. Lo importante es eso. Dicen, 1, quieren juzgar a Julian Assange por espía. 2, espiar es revelar secretos al enemigo. 3, Assange ha revelado secretos al pueblo. Por lo tanto, el enemigo es el pueblo. Claramente, este silogismo está mal hecho. La pregunta es ¿por qué? Bien, la pregunta creo que se responde sola, si por algo estamos hablando de la regla 1. ¿Cuántos términos tiene este silogismo? Vamos, dicen más de 3, 4. Veamos. Primero, Julian Assange. ¿Ya? Número 2, espiar. 3, revelar secretos al enemigo. Y 4, pueblo. Ahí están los 4 términos. Tampoco es exactamente un silogismo, porque no habla de definir exclusivamente de lo categorial. Cuando dice, Assange ha revelado secretos al pueblo, eso no es categorial, no habla de una categoría en términos generales. Podríamos traducirlo al lenguaje categorial.
Como quiera que sea, acá hay 4 términos. Isadora, ¿ibas a decir algo? ¿No? No, se me prendió el micrófono. Perfecto, ya. Ahí está el chiste, independientemente de que el chiste sea bueno o no. Y la gracia está en que acá se refleja claramente como este silogismo, lo podemos llamar silogismo, viola esta regla de tener solamente 3 términos. De hecho, si uno de los términos, como decía yo, es usado en distintos sentidos en alguna de las proposiciones, el silogismo es inválido, pues posee 4 términos. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, si es que yo hablo de... Hay muchos términos que tienen 2 significados distintos. Por ejemplo, personalidad. Personalidad en psicología se refiere al conjunto de sistemas psicofísicos que generan formas regulares de responder a los estímulos del ambiente. Esa es la personalidad. El estilo que uno tiene de ser en su relación con el entorno. Pero típicamente se utiliza personalidad también en otro sentido. ¿Qué otro sentido se le da a la palabra personalidad? Esta es la parte que a mí me gusta. Voy a comenzar a hacer preguntas a dedo. Vamos a ver. Valentina Mundaca. Aparte de la definición que yo di de personalidad, ¿qué otra definición le podrías dar a... ¿Qué otro significado le podrías dar a personalidad? ¿Está Valentina? ¿O dejó el computador? Sí, profe, ¿se me escucha? Sí. Sí, ya. ¿Qué otro significado le podría dar a personalidad? A ver. Y si quieres te ayudo, te doy una pista. Sí, mejor. ¿Qué es la perso? Ya. Tener la versus es como tener, no sé, como tener la presencia, por decirlo así, como imponerse. Pero a mí como personalidad es algo más como que se forma, como que uno dice, hoy tiene una personalidad fuerte. Es como una personalidad como que hace presencia. Claro, que ese es el Como- primer término o la primera acepción que yo definí. Y la perso, es como tú le decías, es el desplante. Y eso puede generar confusiones. Si en un silogismo yo utilizo personalidad como regularidad de conducta y luego utilizo personalidad como desplante, me estoy engañando a mí mismo. Estoy incumpliendo la regla número 1. Hace un rato Daniela preguntó por chat cómo puedo diferenciar los términos. En un silogismo planteado silogísticamente están casi definidos a priori. No todos los razonamientos van a aparecer necesariamente como silogismos. Por ejemplo, déjenme... denme un par de segundos, vuelvo enseguida. Volví. Nietzsche. ¿Han leído ustedes alguna vez a Nietzsche? Sí, profe. Muy bien, Felipe. ¿Cuál es la gracia de Nietzsche? Nietzsche es un filósofo alemán que a fines del siglo XIX comenzó a berrar con todo. Particularmente era muy crítico de la filosofía que se había generado hasta el momento. Y la otra vez estaba refrescando un poquito este libro, El Anticristo, que es una crítica ácida, terrible, infuriante contra el cristianismo. Y por ejemplo me encontré con esta frase que me dije, wow, se la tengo que leer a mis estudiantes. Dice acá, descontando un corto número de escépticos, algunos de ellos figuran en la historia de la filosofía, los restantes han demostrado ignorar hasta las primeras exigencias de la honradez intelectual. ¿Qué? ¿Cómo era? Leo de nuevo. Descontando un corto número de escépticos, algunos de ellos figuran en la historia de la filosofía, los restantes han demostrado ignorar hasta las primeras exigencias de la honradez intelectual. De nuevo, descontando un corto número de escépticos, algunos de ellos figuran en la historia de la filosofía,
Los restantes han demostrado ignorar hasta las primeras exigencias de la honradez intelectual. Antes de preguntarles qué significa lo que acabo de leer, que es una línea en el Anticristo de Nietzsche, me gustaría preguntarles, ¿consideran ustedes que es fácil extraer el significado de esa frase? ¿Cómo era la pregunta? ¿Consideran que es fácil entender lo que se dijo? Ya. Isadora dice que sí, Javiera dice que no, Daniela dice que no, Lalo dice que sí. No la primera, ya. Yo les digo inmediatamente, yo que me considero una persona relativamente culta y que entiende lo que lee, cuando tomé el libro y leí la frase tuve que leerla 3 veces antes de entender lo que decía. Eso es lo que pasa con Nietzsche y con muchos filósofos. No escriben en sencillo. No escriben en sencillo por 2 razones. Uno, porque cuando uno quiere ser preciso, escribir en sencillo no es tan fácil. Y número 2, porque a todo filósofo le carga ser comprendido a la primera. Eso se lo doy firmado. No hay peor afrenta para un filósofo que ser entendido a la primera. Así que, por lo tanto, ¿qué es lo que hice yo mentalmente para entender esto? Descontando un corto número de escépticos, algunos de ellos figuran en la historia de la filosofía, los restantes han demostrado ignorar hasta las primeras exigencias de la honradez intelectual. Lo traduje a una proposición silogística. Y la mejor forma de traducirlo es, algunos escépticos no son intelectualmente honrados. Y una vez que lo traduje, ¡paf!, lo entendí. Y os invito a que hagáis lo mismo. ¿Cómo se identifican los términos? Es algo que lo va dando un poquito la experiencia con los silogismos y con el lenguaje filosófico en términos generales. No hay una regla y uno puede equivocarse. Pero tiene que ver con hacer el ejercicio. Voy a tratar de traspasar esto a una proposición silogística. Todos los A son B, algunos A son B, etc. Pero es una recomendación. No es la única forma de hacerlo, pero cuando les cueste entender lo que se dice, traten de pasarlo a proposición silogística. Entonces, volviendo a la clase, propiamente tal, esto es lo que les puedo decir. Si uno de los términos es usado en distintos sentidos en alguna de las proposiciones, el silogismo es inválido, pues posee 4 términos. Es decir, incluso puede haber una trampa dentro de esto de hablar silogísticamente. Ejemplo, todos los hombres son racionales. Ninguna mujer es hombre. Por ende, ninguna mujer es racional. ¿Dónde está la trampa ahí? En eso que está escrito en rojo. Denme 2 segundos. Volví. ¿De qué me perdí? Justamente, como ustedes dicen, justamente la trampa está en la palabra hombre. Porque acá hombre se está utilizando en 2 sentidos. El hombre como ser histórico, el humano, y hombre en el sentido de humano macho. Entonces, no son el mismo término. Y ahí está la trampa de ese silogismo, y por eso está mal construido, viola la regla 1. Y Daniela pregunta, ¿cómo vemos la cantidad de términos y cómo sabemos el sentido que se le está dando? No es algo que se sepa a priori, no hay una regla que a mí me indique que efectivamente el término se está usando de la misma manera. Eso es algo que debe ser discutido. Y debe ser demostrado. ¿Y cómo se demuestra? Por ejemplo, en este caso, yo perfectamente podría decirle al autor de este silogismo,
tu silogismo está mal construido porque no tiene 3 términos, tiene 4. Estás utilizando hombre en 2 sentidos distintos. Porque cuando decimos todos los hombres son racionales, nos estamos refiriendo ¿a qué? ¿A qué hombre? Nos estamos refiriendo a los humanos. ¿Estamos de acuerdo? La otra persona me podría decir, no, no estamos de acuerdo. Yo creo que los hombres son racionales y las mujeres no lo son. Bueno, entonces ahí estamos en desacuerdo ya respecto del contenido. Pero si estamos de acuerdo respecto de que hay una confusión en los términos, entonces ahí estamos avanzando un poco más respecto de la estructura. Así que por lo tanto no se sabe a priori. Profe, yo como que no entiendo. Ah, Ya, no, pero sí te entiendo cuando dicen no entiendo. Lo que pasa es que cuando yo digo todos los A son B, todos los B son C, por lo tanto todos los A son C, es fácil, porque los términos no están definidos, los términos no son términos propiamente tal, sino que son variables, y son súper fáciles de identificar y de discriminar. Es cuando el silogismo cobra vida en el lenguaje que la cosa se hace más difícil. Esto lo podemos ver con algunos ejercicios que vamos a ir abordando más adelante, ¿ya? Pero lo que sí es cierto es que no hay una regla a priori que a mí me diga es que este término está siendo utilizado en este sentido y este otro término está siendo utilizado en un término distinto. Profe, ¿Sí? es como que solo hay que darse cuenta de que está siendo usado en 2 sentidos, ¿no? Exacto, con ese darse cuenta uno dice se incumple la regla. Y eso es disputable, pero en general no existe tanta trampa en el mundo de los silogismos tampoco. Lo importante es que estemos seguros de que se cumple la regla 1. ¿Tenemos 3 términos? Sí. ¿Estamos de acuerdo en que son 3 términos? Sí. Podemos pasar a la siguiente regla. Si no estamos de acuerdo en que son 3 términos, no podemos pasar a la siguiente regla. Tenemos que resolver la regla 1 primero. Por eso es la primera regla. o sea, tenemos que ver como que si un término tiene más de un sentido y ahí podríamos como ver si es válido o no válido, Exacto. ¿no? Por ejemplo, acá en el chiste de Julian Assange, es fácil darse cuenta de que se incumple la regla 1 porque no hay 2 premisas y una conclusión. Hay 3 premisas. Y en esas 3 premisas ya tenemos inmediatamente 3 términos. Perdón, 4 términos. Porque está Julian Assange, espiar, revelar secretos al enemigo, pueblo. Ahí ya están los 4 términos. Y en el de abajo, el que está en rojo, la estructura es más clara, la estructura sí concuerda con un silogismo. El problema es que uno de los términos tiene 2 sentidos, 2 significados. En el fondo son 2 términos distintos. Y Benja pregunta, en un silogismo en el que todos sus términos tienen doble sentido, ¿se rompe la regla? Por supuesto, se rompe 2 veces la regla, porque tú dijiste, todos sus términos tienen doble sentido, se rompe la regla. Sí, porque no hay certeza, no hay certeza. Por ejemplo, y en Chile estamos llenos de términos con doble sentido. Ser mula. ¿Qué significa ser mula? Ser tonto. Mira, y yo no lo había pensado en ese sentido, pero sí, ya, ser tonto, ¿qué más? Yo sabía que era como mentiroso, no sé. Claro, que no cumple. Un poquito parecido a chanta, ¿cierto? ¿Ya? ¿Hay algún otro sentido para mula? Por ejemplo, si yo digo, lo detuvieron en la frontera porque iba de mula. Es que llevaba droga, po, ¿no? Exacto. Una persona que lleva droga que no le pertenece. Y por último, está el animal, ¿cierto? Y, bueno, el asunto es que, no sé, fue a visitar a Pedro y cuando llegó al establo se dio cuenta de que Pedro era mula. Como Pedro no decía la verdad. No, Pedro era una mula. No era una persona, era una mula. En el fondo, si yo construyo un silogismo en donde digo, por ejemplo, todas las personas entre 14 y 16 años de alto hospicio son mula, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A que no dicen la verdad? ¿A que son animales? ¿A que son chantas? ¿A que transportan droga? Hay que definir eso primero. Solamente si los términos están bien definidos, se puede pasar a las siguientes reglas. Así que, por lo tanto, si los términos todos tienen doble sentido, es muy difícil
que el silogismo sea válido. Primero, tenemos que cerciorarnos de que todos los términos sean válidos. Perdón, de que todos los términos tengan una sola acepción, es decir, un solo significado. Solo entonces podemos pasar a la segunda regla. Benja dice, pero eso, ¿qué pasa o qué puede pasar cuando ambos sentidos calzan de manera válida, pero expresan ideas distintas? Benjamín, voy a necesitar que me des un ejemplo al respecto, porque así, como tú me lo planteas, ambos sentidos calzan de manera válida, pero expresan ideas distintas, se pueden generar equívocos, ¿ya? Es decir, lo importante es que no haya equívocos en la definición de los términos, no haya lugar a posibles equivocaciones. Eso es un equívoco, la posibilidad de que dos personas entiendan cosas distintas. Por ejemplo, ahí es donde hay que tener mucho cuidado con, por ejemplo, palabras como positivista. Ah, esta persona es muy positivista. No es lo mismo que ser positivo. Se habla de, oh, qué persona más positivista. Muchas veces ahí lo que se quiere decir es optimista. Positivista es una persona que busca la comprobación de las afirmaciones. Eso es el positivismo. La comprobación como criterio de verdad. O, por ejemplo, la palabra asertivo, que se utiliza muy mal en términos generales. Que asertivo no es lo mismo que acertado. Muchas personas dicen, oh, él es asertivo, queriendo decir que muchas veces aciertan las respuestas. No, asertivo es decir lo que uno piensa o lo que uno siente sin violar los derechos de los demás y sin violar los derechos propios. Eso es ser asertivo. Entonces Franco pregunta, entonces, ¿es el contexto el determinante de un concepto dentro de un silogismo? Sí. Siempre el contexto va a determinar el significado de un término. Siempre. No se me ocurre una situación en la que el contexto no sea importante. Siempre. Absolutamente siempre. Porque por otro lado, claro, existe la posibilidad de que todos tengamos una idea errada de un término. Que todos, por ejemplo, utilicemos el término asertivo como acertado. Y todos entendamos lo mismo con el silogismo. En ese sentido, el contexto nos da la razón, a pesar de que estemos equivocados. Pero como sistema, estamos todos de acuerdo. Así que eso es lo importante. Primero, estar claro respecto al significado de los términos. Eso es lo primero. Segunda regla. Y acá es donde se hace necesario haber comprendido la clase anterior para poder acceder a esta regla. Que el término medio debe estar distribuido al menos una vez en las premisas. Entonces, inmediatamente acá es donde uno tiene que tener claro qué significaba distribuido. Y les pregunto, ¿qué significa que un término esté distribuido? Distribuido es cuando se refiere a la totalidad de la clase. Exacto. Es decir, que ese término se refiere a toda la clase. Por ejemplo, cuando yo digo el café es bueno. Me gusta el café porque el café es bueno. ¿Me estoy refiriendo a todo el café del mundo? Isabel dice que no. ¿A qué café no me estoy refiriendo, Isabel? No, porque no existe el café malo. Dije, todo café es bueno. Por lo tanto, no existe el café malo. Me estoy refiriendo al café etíope, al café colombiano, al café arábigo, al Nescafé, al café instantáneo, al café frappé, al helado de café. Profe, ¿Sí? ¿O al color, profe? yo digo, todo el café de grano es bueno. Ahí ya no está distribuido. Sí, porque te estás refiriendo a todo el café de grano. Ya, Porque el término es café de grano. claro. Ahora, no me acuerdo quién alcanzó a preguntar si me estaba refiriendo al color. Quizás no queda claro, no queda claro, porque es verdad, podría estar refiriéndome al café. Pero sería raro que alguien se refiera a un color como bueno. Podría ser, ¿cierto? Pero si nos ponemos de acuerdo respecto a que me estoy refiriendo al alimento, a la bebida que se extrae de ese grano, o al grano en sí mismo, a todo lo que se haga con ese grano. Cuando yo digo el café es bueno, me estoy refiriendo a todo el café.
¿Me estoy refiriendo a todo lo bueno? No, no me estaba refiriendo a la salud, no me estaba refiriendo al amor, no me estaba refiriendo al cielo, a los días soleados, no me estaba refiriendo al combate del cambio climático, no, me estaba refiriendo solo al café. Eso es distribuido, que yo me refiera a toda la clase designada. Y que para saber si es que un término está distribuido o no, basta con que me aprenda de memoria la tablita que estaba al final de la clase anterior. Como resumen, en la proposición A, es decir, universal afirmativa, está distribuido solo el sujeto. En la universal negativa están distribuidos sujeto y predicado. En la particular afirmativa no está distribuido ningún término, y en la particular negativa está distribuido solo el predicado. Palabra del Señor. ¿Qué señor? El señor de la lógica. ¿Cuál es el señor de la lógica? Aristóteles. ¿Palabra Aristóteles? Sí. ¿Le creemos a Aristóteles? Sí. En todo, no. En biología, no. En geografía, no. Pero sí le creemos en lógica. ¿Ya? Si se saben eso de memoria, esto no contempla, no contiene ningún misterio. Así que el término medio debe estar distribuido al menos una vez en las premisas. Y acá la gran pregunta es, ¿cuál era el término medio? ¿Era el que se repetía en ambas o no? ¿En ambas qué? En ambas premisas. Exacto. ¿Y qué pasa con él en la conclusión? No está, pues. No está, desaparece. Ese es el término medio. Y el término medio debe estar distribuido al menos una vez. Al menos una vez. En el fondo, el término medio es el puente entre ambas premisas. Es lo que une ambas premisas. Por ejemplo, todos los hombres mueren. Todos los leopardos mueren. Por lo tanto, todos los leopardos son hombres. Si ustedes revisan este silogismo, parece ser válido. Todos los hombres mueren. Sí. Todos los leopardos mueren. Sí. Por lo tanto, todos los leopardos son hombres. Mira, ¿sabes qué? Parece válido, pero la conclusión no coincide con lo que yo sé de la realidad. ¿Cuál es el problema? La pregunta acá es, o mejor dicho, para responder la pregunta de cuál es el problema, hay que fijarse en el término medio. ¿Cuál es el término medio? Mueren, dicen ustedes. Y efectivamente morir es acá el término medio. Si se dan cuenta, es el término que desaparece en la conclusión. Por lo tanto, todos los leopardos son hombres. No está mueren. Ya, ese es el término medio. La pregunta es, ¿en todos los hombres mueren? ¿Morir está distribuido? No, profe. No. Exacto. ¿Y en todos los leopardos mueren? ¿Está distribuido? No. Tampoco, profe. Exacto. Recuerden que ambas son afirmaciones o sea, proposiciones universales afirmativas. A. Y en la A, solamente el sujeto está distribuido. Todos los hombres mueren se refiere a todos los hombres, no a todo lo mortal. No se refiere ni a los murciélagos ni a los sistemas solares. Bueno, ustedes podrían decir que los sistemas solares no mueren, ya, refirámonos solo a lo vivo. Todos los hombres mueren no se refiere a los murciélagos, no se refiere a las bacterias, no se refiere a los filodendros, no se refiere a los anélidos, no se refiere a nada que no sea hombres. Y todos los leopardos mueren, lo mismo, se refiere solo a los leopardos, a todos los leopardos del universo, pero no se refiere ni a los tigres, ni a los leones, ni a las panteras, ni a los jaguariticas, ni a nada de eso. Así que por lo tanto, muere en ningún momento está distribuido. El término medio no está distribuido en ningún momento en las premisas, y por eso no sirve como puente. Un término medio solo sirve como puente si está distribuido al menos una vez. Es decir, si nos da seguridad al menos una vez. Este es un puente que está frágil en ambos extremos. Por lo tanto, no nos da seguridad y no lo podemos cruzar. Es un mal puente. Veamos, volviendo con lo que es la distribución. ¿Ya? Lo que es la distribución. La distribución es la cualidad de un término
de referirse a toda la categoría. Los libros. Voy a decir algo acerca de los libros. ¿Ustedes creen que cuando digo los libros, voy a dejar algún libro fuera? No, ¿cierto? Estoy hablando de todos los libros. Si yo digo, hay libros, ¿ustedes tienen certeza? ¿Ustedes dirían que me estoy refiriendo a todos los libros? No, ahí no está distribuido. A eso hace referencia a la distribución. La distribución es... A mí no me gusta tanto el término distribuir, porque distribuir habla de repartir. Es más bien cobertura. Daniela, tienes la palabra. Profe, entonces ya tendríamos que identificar el término medio entre las dos premisas. Sí. Y después, como identificar el tipo de premisa, si es universal, pues sí, todo eso. Y ahí ver si ese término está distribuido según el tipo de premisa, ¿o no? Exacto, así de simple. Y con el tiempo uno se lo termina aprendiendo de memoria. Todos los hombres mueren, ya, mueren no está distribuido. Todos los leopardos mueren, mueren no está distribuido. ¿Término medio está distribuido al menos una vez? No. Entonces no funciona, no sirve. Es como que ustedes estuvieran haciendo un chequeo de calidad. ¿Cuál es el término que estoy buscando? Prueba de calidad, chequeo de calidad. Ya, digamos chequeo de calidad. Ustedes están en una banda continua, en una fábrica, y ustedes tienen que hacer un chequeo de calidad. Ustedes toman un silogismo y identifican el término medio. Ya, el término medio está acá, el término medio está acá. ¿Está distribuido? No. ¿Está distribuido? No. Ya, este silogismo no sirve. Y lo tienen que sacar de la banda continua. ¿Ya? Entonces, distribuido se refiere a, como les decía, cobertura, es decir, que el término se refiere a toda la categoría. Por ejemplo, si yo digo... Hay un tan... Espérenme un poquito, vuelvo enseguida. Como les decía, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena. Hay una canción antigua que creo que la cantaba Carlos Gardel, que dice que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena. ¿A qué hace referencia? ¿Por qué hace referencia? ¿Por qué se dice esta canción? Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena. ¿Ya? ¿A qué se refiere? ¿Qué rondas? ¿Las rondas de niñas? No, las rondas de bebida. Como quien dice, invita una ronda. Básicamente es una canción de bar, ¿ya? Bar con B larga, no con B corta. No de revisar una jugada nuevamente. Canción de bar. Esa canción hace referencia a todas las rondas, entendiendo por ronda, invitar a los parroquianos a una bebida alcohólica. Sí, habla de todas las rondas. Dice, las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena. Pierre de Coubertin, fundador del Comité Olímpico Internacional que organiza los Juegos Olímpicos de la era moderna, dijo, lo importante en el deporte no es ganar, sino competir. ¿Hace referencia a todos los deportes? Cristian dice que sí. ¿Qué dice el resto? Que sí. Efectivamente, cuando habla de el deporte se refiere a todos los deportes, al deporte como actividad. Al ajedrez sí, al box también, al fútbol también, al slalom también, al curling también. Nunca he entendido el curling, pero bueno, la gente juega curling. Ya. Por ejemplo, acá está interesante. Los estudiantes de Taller de Desarrollo Cognitivo 1 son inteligentes. ¿Me estoy refiriendo a todos los estudiantes de Taller de Desarrollo Cognitivo 1?
Isadora dice que no. Todos dicen que sí, pero Isadora dice que no. ¿Por qué tú dices que no me estoy refiriendo a todos? No, profe, pensé que la pregunta era si se refería a todos los estudiantes en general. Perfecto, ya. Después. Efectivamente, claro, no me estoy refiriendo a todos los estudiantes del mundo, pero sí a los de taller de desarrollo cognitivo 1, ¿cierto? Ahora, si yo digo, hay estudiantes de TDS1 que son inteligentes, ¿me estoy refiriendo a ti en particular? Y por ti me refiero a cada uno de ustedes, por eso apunto con el dedo así. Claro, yo como Isadora, yo como Benja, yo como Lalo, yo como Chloe, chuta, no puedo sentirme muy halagado por ese comentario de Alejandro, porque no sé si se está refiriendo a mí. A eso hace referencia la distribución, es cobertura. Bono clase media. El mítico bono clase media. ¿Le llegó a toda la clase media? Ya, el bono clase media no está distribuido, es decir, recuerden que acá en lógica, en silogismo, distribuido no se refiere a repartir, se refiere a cobertura. El bono clase media no tiene cobertura total. Fue mentira el bono clase media, partiendo por el hecho que todos los discursos en donde se habla de la clase media son falaces, todos. ¿Por qué? Porque la clase media no existe. La clase media es una ficción de los discursos políticos. Siempre que un político hable de la clase media, está hablando de una categoría muy mal definida. Todo el mundo se jura clase media. La gente llega y dice en la tele, acá somos clase media, como todos, tenemos 2 autos, una piscina, clase media. No existe la clase media. Así que por lo tanto, el bono clase media es una mentira desde el comienzo. Pero el asunto es que a eso hace referencia a la distribución. Cobertura, que llegue a todos. Y por eso es que cuando hablo de que todos los hombres mueren, efectivamente estoy hablando de todos los hombres, ninguno se salva. Y por hombres hablamos de humanos, todos los humanos mueren. Estoy hablando de Aristóteles, de Matusalén, de Winston Churchill, de Bruce Dickinson, de Ira Kaplan, de Arturo Prat, de Matías Cubillos, de Cristian Armijo, de Chloe Baeza, de Tomás Corbalán. Estoy hablando de todos ellos y de todas ellas, todos los humanos. Pero no estoy hablando de todo lo que muere. Muere, no está distribuido. Y la mejor forma de aprenderse esto es aprendiéndose la tablita de memoria. ¿Ya? Y eso hace referencia a la distribución. Cobertura, cubre todos los casos. Ahora, a riesgo de que quedamos a medias, voy a tener que pasar a la siguiente regla. No quiero que nos quedemos con cosas en el tintero. Además que la tercera regla está... Qué bien, Isidora, qué bien. La tercera regla está vinculada con la segunda, que también tiene que ver con la distribución. ¿Y cuál es la tercera regla? La conclusión de un silogismo válido no puede tener un término distribuido que no esté previamente distribuido en las premisas. Antes de poner el ejemplo, esto lo voy a explicar de la siguiente manera. Si la conclusión es algunos A no son C. Esa es la conclusión. Algunos A no son C. A está distribuido. Algunos A no son C. A está distribuido. No. Bien. A no está distribuido. No es tema. C está distribuido. ¿Sí? Muy bien. No sé quién habló, pero quien dijo sí tiene la razón. C Yo. sí está distribuido. Bien, Isadora. C sí está distribuido. Algunos se lo preguntarán, ¿cómo lo supo Isadora? Puede que lo haya razonado o puede que lo haya visto en la tablita. Da lo mismo. Lo importante es que C sí está distribuido en la conclusión. Entonces, si C está distribuido en la conclusión, yo tengo que buscarlo, buscar esa misma C en los términos, es decir, perdón, en las premisas, y ver si está distribuido. Si está distribuido en la conclusión, bueno, ya sabemos que está distribuido en la conclusión. Y si yo encuentro que no está distribuido en las premisas, el silogismo es inválido. Porque el término, hay un término en la conclusión
distribuido que no está previamente distribuido en las premisas. Veamos ahora sí el ejemplo. Todos los tolerantes son pluralistas. Algunos seres humanos no son tolerantes. Por tanto, algunos seres humanos no son pluralistas. Independientemente de que sea, qué signifique tolerante, qué signifique pluralista, yo puedo determinar la validez de este silogismo buscando a ver si es que se cumplen todas las reglas, ¿ya? Veamos la primera regla. ¿Se cumple la primera regla? ¿Cuál era la primera regla? Tenía que haber solo 3 términos. Y yo veo acá 3 términos. Tolerante, pluralista, ser humano. Hay solo 3 términos, por lo tanto, la primera regla se cumple. Bien. Veamos la segunda regla. La segunda regla es que el término medio tiene que estar distribuido por lo menos una vez. ¿Cuál es el término medio? ¿Cuál es el término medio? Y acá me están diciendo, tolerante es tolerante. Exactamente. No, humano no es el término medio. Recuerden que el término medio desaparece en la conclusión. Y la conclusión es, algunos seres humanos no son pluralistas. ¿Cuál es el término que no está en la conclusión? Tolerante. Tolerante es el término medio. Ya. Ese es el término medio. Entonces ahora veamos si es que está distribuido tolerante. Y tolerante lo encontramos en la primera premisa. Todos los tolerantes son pluralistas. ¿Tolerante está distribuido? Sí, tolerante está distribuido. Así que por lo tanto se cumple la regla 2. Bien, llevamos la regla 1 y la regla 2 cumplidas. Ahora analicemos la 3. La conclusión de un silogismo válido no puede tener algún término distribuido que no esté previamente distribuido en las premisas. Veamos si es que hay términos distribuidos en la conclusión. Algunos seres humanos no son pluralistas. Algunos, en la conclusión, seres humanos, ¿está distribuido? Es decir, ¿el término se refiere a toda la clase seres humanos? ¿Se refiere a todos los seres humanos? No. Seres humanos no está distribuido, por lo tanto no es objeto de la regla número 3. ¿Pluralista está distribuido? Como bien dice Tomás, pluralista sí está distribuido. Por lo tanto, para que se cumpla la regla 3, pluralista tiene que estar distribuido en la premisa en la que aparece originalmente. ¿En qué premisa aparece pluralista? En la primera. Todos los tolerantes son pluralistas. Es una proposición A, universal afirmativa. Por lo tanto, pluralista, que es el predicado, ¿está distribuido? ¿En todos los tolerantes son pluralistas? Es decir, ¿se refiere esa afirmación a todo lo pluralista? No. Pluralista no está distribuido. En todos los tolerantes son pluralistas. La oración se refiere a todo lo que es tolerante, pero no todo lo que es pluralista. Así que, por lo tanto, pluralista es un término que está distribuido en la conclusión, pero no en la premisa en la que aparece originalmente. Por lo tanto, se incumple la regla número 3, el silogismo es inválido. Así funciona esta regla. Para aplicar fácil y rápidamente las reglas 2 y 3, apréndanse de memoria el cuadrito de las 4 proposiciones y su distribución, o lo que es lo mismo, la distribución en los 4 tipos de proposiciones. Y ahora podemos pasar a las reglas 4 en adelante, que desde mi punto de vista son fáciles. Las más difíciles son la 2 y la 3.
Acá, como les decía, el término mayor pluralista no está distribuido. En la conclusión ese término aparece distribuido, lo cual invalida el silogismo. Nuevamente, el puente tiene que estar bien hecho, si no, no funciona el silogismo. Y ahora sí, pasemos a la regla número 4. ¿Y qué dice la Profe, regla? Dígame. es que me complica un poco la regla anterior. ¿Ya? O sea, eso, por ejemplo, eso de algunos seres humanos ya está en una premisa y también está en abajo. Sí, perfecto. Entonces, ¿cómo sé que, o sea, de por sí saber si está distribuido o no es por la tabla? Sí, Entonces, ¿cómo lo haría ahí? ya. En este caso, seres humanos no es tema de preocupación, porque no está distribuido en la conclusión. Así que, por lo tanto, me despreocupo de los seres humanos. Tengo todo el derecho en este caso de ser absolutamente deshumanizado. Me dan lo mismo los seres humanos. ¿Por qué? Porque no está distribuido en la conclusión. No es objeto de la regla número 3. De la regla número 3. Y la regla número 2 decía que un término que está distribuido en la conclusión debe estar previamente distribuido en la... O en el fondo, que el término medio debe estar distribuido alguna vez. En este caso, seres humanos no es término medio. Por lo tanto, tampoco es objeto de la regla número 2. Así que seres humanos no es tema. Lo que nos interesa para objetos de la regla número 2 es el término medio. Y para objetos de la regla número 3 es cualquier término que esté distribuido en la conclusión. Por ejemplo, ¿ya? Y esta es una pregunta para... Daniela, eras tú la que había hecho la pregunta, ¿cierto? Que yo en este momento no veo. Ya, Daniela. Esta es una pregunta para ti y para todos y todas, viendo la tablita. Si tienes la tablita al frente es súper fácil de escribir esto. Si la conclusión es universal negativa, en esa proposición, ¿qué términos están distribuidos? El sujeto. ¿Y el predicado no? ¿En la universal negativa? Ah, sí, sí. En ambos, sujeto y Están predicado. distribuidos ambos términos. Por lo tanto, ambos términos en sus premisas respectivas deben estar distribuidos para que se cumpla la regla número 3. Es decir, lo primero es fijarme qué está distribuido en la conclusión. Y por el contrario, si la conclusión es algunos A son C, A está distribuido No, y C está distribuido, tampoco. por lo tanto no se aplica la regla 3. Porque no hay ningún término distribuido en la conclusión. Ahí ya entendí. Que es como difícil, pero después... Profe, no sé se lo si aprenden, puedo ¿Mm? decirle un tips a la compañera que yo estoy usando para eso. Por Que es supuesto. como, primero veo las premisas, la mayor y la menor, y como que veo si es universal, afirmativa, todo eso. ¿Ya? Y ahí como que lo identifico. Y en cada término de mis premisas como que voy poniendo arriba del término como una D si está distribuido o una ND si no. Así la voy clasificando. Entonces después llego a la conclusión y también hago lo mismo con los términos. Como que en la conclusión veo cuáles son los términos, como los destaco y pongo D si está distribuido o no. Y ahí como que comparo nomás y me doy cuenta si la regla 3 está hecha, o sea, está bien o no. Ay, Perfecto. sí, casi entiendo. Ah, muchas gracias. Perfecto, sí. Gran parte de la mecánica de esto consiste en encontrar uno el propio sistema. Yo, como les decía, me lo sé de memoria, y si no se lo quieren aprender de memoria, pueden utilizar estos ayuda a memoria, que con el tiempo van a hacer que se lo aprendan de memoria igual. Al final uno se aprende las cosas de memoria que usa. Y lo más probable es que lo olviden cuando lo dejen de usar y lo recuerden cuando vuelvan a usarlo. Así funciona. Es como andar en bicicleta. Profe, Dígame. entonces, siguiendo con la regla 3, si la conclusión fuera universal negativa, las premisas deberían ser universal afirmativa y particular negativa. Fuiste demasiado rápido, a ver. Si es que la conclusión fuera... Universal negativa. Ya. Las premisas deberían ser universal afirmativa y particular negativa, ¿no? Particular afirmativa, particular negativa. Si fuera... Me dijiste si la conclusión fuera universal negativa. Sí. Las conclusiones deberían ser... En la universal negativa están distribuidos ambos. La premisa debería ser particular, me dijiste. Particular negativa y universal afirmativa. Particular negativa.
y universal negativa. Es una combinación posible, sí, pero depende de qué término, cuál sea cuál, porque no depende solamente de los tipos de premisas, sino que depende también qué término está en qué premisa, porque lo importante es que los términos estén distribuidos en los lugares que corresponden. Así que lo que tú planteas es una posibilidad, pero no es algo que se aplique a todos los casos. Ay, ay. Gracias. De nada. Y ahora sí, regla número 4. Nos quedan 20 minutos, por eso estoy tratando de no quedarnos atrás. Y como les decía, estas reglas ya son un poco más fáciles porque son más intuitivas. Es decir, se comprenden fácil. De dos premisas negativas, nada se concluye válidamente. Y esto inmediatamente elimina un montón. Yo creo que acá mueren al tiro 50 combinaciones de premisas. De las 256, acá se quedan 50. Fácil. Todas las que sean o inválidas, inmediatamente. De dos premisas negativas, nada se concluye válidamente. Ningún gato es azul. Algunos gatos no maullan. Por lo tanto, no, inténtenlo de cualquier forma posible, pero si ustedes lo definen a través de los diagramas de Euler, o realmente como se pronuncia originalmente, Euler, se van a dar cuenta de que no hay intersección posible, no hay conclusión posible, no se puede sacar ninguna conclusión de dos premisas negativas. Tampoco, claro, porque esta, por ejemplo, es EO. Ningún gato es azul, es E. Algunos gatos no maullan, es O. EO también es inválida. ¿Ya? Exacto, esta regla es más válida. Dos premisas negativas, nada se concluye válidamente. Es decir, si ustedes ven dos premisas negativas, ya saben que no se puede concluir nada. Y esto se aplica no solo a los silogismos. Imagínense que ustedes quieren saber, no sé, su hijo salió y fue a dar una vuelta. Iba y volvía. Y estuvo ausente 8 horas. Y cuando vuelve, está todo embarrado. Y tiene una mejilla sangrando. Algo le pasó. ¿Dónde estuviste? Y él les dice, a ver, no estuve en la casa de Pedrito, ni fui al estadio. ¿Ya? ¿Le está respondiendo a la pregunta? No, no se puede responder una pregunta a través de negaciones. Es decir, depende de la pregunta, pero en términos generales no. Dos negaciones no responden una pregunta. Dos negaciones no permiten generar una conclusión. Y por eso yo digo que la regla 4 es fácil. Y luego tenemos la regla 5. De alguna manera está relacionada también con la anterior, solamente que acá tiene que ver con lo particular. De dos premisas particulares, nada se concluye válidamente. Porque no puedo generar una afirmación categorial. Por ejemplo, yo sé que yo hago un experimento, ¿ya? En donde yo hago que un grupo de sujetos vean un video, y luego les aplico un cuestionario. Y de 100 sujetos, el sujeto 5 y el sujeto 62 se negaron a responder el cuestionario. ¿Puedo concluir que ver un video hace que las personas se nieguen a responder un cuestionario? No, es muy particular, no se puede. Con los silogismos pasa algo similar. Algunos policías son valientes, algunos japoneses no son valientes. Por ende nada. De dos premisas particulares, nada se concluye válidamente. Esta regla es como también intuitiva por sí misma. Es decir, la particularidad, el afirmar algo acerca de un grupo impreciso de sujetos dentro de un grupo, y afirmar algo de un grupo también impreciso de sujetos dentro de otro grupo, no me permite saber si hay intersección entre ambos grupos. No hay certeza. Y si no hay certeza, entonces no hay conclusión. La conclusión tiene que ser certera. De lo contrario, el silogismo no funciona. Así que de dos premisas negativas no se concluye nada, de dos premisas particulares no se concluye nada. ¿Ya? Regla número 6. Si una de las premisas es negativa, la conclusión también debe serlo.
Es decir, todos los A son B. Ningún B es C. Me obliga, ese ningún me obliga a que la conclusión sea negativa. Y si la conclusión es algunos A son C, la conclusión es inválida, el silogismo es inválido. Porque ya dijimos que si había una premisa negativa, la conclusión debía serlo. Por ejemplo, ningún pluralista es fanático. Todos los tolerantes son pluralistas. Hasta ahí yo ya sé que lo que venga a continuación debe ser negativo, porque la primera premisa, ningún pluralista es fanático, es negativa. Así que cuando veo, por lo tanto, ningún tolerante es fanático, veo ese ningún y me quedo tranquilo. Sé que se cumple la regla 6. Porque había una premisa negativa y la conclusión también es negativa. Ya, se cumple la regla 6. No sé si los términos están distribuidos, no sé si hay solamente 3 términos, pero lo que sí sé es que se cumple la regla número 6. Porque hay una premisa negativa y la conclusión también es negativa. En ese sentido, si se dan cuenta, esa también es intuitiva. Y la número 7 es lo mismo, pero con la particularidad. Si una de las premisas es particular, la conclusión también debe serlo. Lo contrario, el silogismo es inválido. Todos los genios son creativos. Algunos genios son orgullosos. Por conclusión, algunas personas orgullosas son creativas. Así es la cosa. En este caso, sí se cumple la regla número 7. No sé si hay dudas respecto a las reglas 4 a las 7, como les decía. De 2 premisas negativas, nada se concluye válidamente. De 2 premisas particulares, nada se concluye válidamente. Si una premisa es negativa, la conclusión debe serlo. Si una premisa es particular, la conclusión debe serlo. Esas son las reglas 4 a las 7. Para mí, lo más difícil son las reglas 2 y 3. Las que tienen que ver con la distribución. Por eso nosotros con Paula primero hicimos una clase especial respecto de distribución, para poder abordar bien esto de las reglas. Ahora, volvamos a la regla número 1, ¿ya? Porque Daniela dice que si la podría explicar nuevamente. Por supuesto que sí, y cuando dice disculpe lo molestosa, todo lo contrario, no eres molestosa, porque estoy seguro, Daniela, estoy segurísimo, de que hay otras personas acá presentes que tampoco la entendieron, pero no se atreven a decirlo. Y cuando tú te atreves a decir, yo no lo entendí, entonces, en vez de molestarme a mí, estás favoreciendo a tus compañeros y compañeras. Así que, de molestosa nada. Por el contrario, yo creo que el gran problema del estudiante o de la estudiante es cuando se va de la clase con dudas y no se atrevió a plantearlas. Así que, veamos. Explicar de nuevo la regla número 1, la de los 3 términos. Aguárdenme tantito. Veamos. Les voy a compartir pantalla. Ya. Ya. Acabo de crear al azar un silogismo. Todos los X son Y, algunos Y no son Z, algunos A no son Z. ¿Cuántos términos ven ustedes ahí? Sí, yo también escuché. 4. ¿Qué cosa? 4. Exacto, que son X, Y, Z y A. ¿Qué demonios hace esa A ahí? ¿Qué tiene que ver esa A ahí? Se nota inmediatamente que no tiene nada que ver, no sigue la secuencia. Es decir, todos sabemos que, entre comillas, uno puede dar vuelta al abecedario y después de la Z viene la A. Pero uno está acostumbrado que son X, Y, Z. Cuando uno ve un gráfico tridimensional, hay 3 ejes, X, Y, Z. Cuando uno resuelve un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas, X, Y y Z. Nunca aparece la A ahí. En este caso, la A aparece de manera extraña, bizarra. No sé por qué está ahí. Son 4 términos, y es fácil identificar que hay 4 términos. Pero si yo reemplazo los términos y digo,
todos los... ¿Cuántos términos hay ahí? Felipe dice 4. ¿Cuáles son los 4 términos? Ovnis, ¿o no? Ujú. Desconocidos, miedo y platillos voladores. Claro, dar miedo y platillo volador. Son 4, siendo tan claro. ¿Para cuántos hay? 3. 3. Ahora, la gran pregunta acá es, ¿se entiende lo mismo? O en el fondo, cuando hablamos de ovni, ¿estamos siempre hablando de objetos voladores no identificados? Ustedes me podrían decir, sí, estamos hablando, no hay lugar a duda. Pero yo ya, no sé si con ustedes, yo les comentaba, si era con ustedes, si era con la otra sección, que yo les decía que muchas veces se confunden los términos. Y cuando uno habla de ovni, una persona habla de ovni, la otra persona está hablando de platillos voladores, que no son lo mismo, ¿cierto? O volvamos al ejemplo de las mulas. Ya. Acá, ¿cuántos términos hay? 3, ¿o no? Ya. Yo digo que hay 4. ¿Cuáles son esos 4? Bestias, detenido en la frontera, mula y mula. Ustedes me van a decir, pero Alejandro, ¿a qué te refieres con mula y mula? Mula es un solo término. No, acá mula significa 2 cosas distintas. Acá donde dice mula, son bestias, ahí se nota. Mula tiene 2 acepciones. Profe, entonces tendríamos que ver el significado de todos los sujetos, ¿o no? De todos los términos, sí. Pero De de todo. todos los términos de predicado, de Sí, todo. exacto. Es poco probable que se encuentren con una violación a la regla 1. ¿Ya? Pero es que hay 2 formas de violar la regla. La primera es esta. No alcanza tanto el deshacer. Esa es la primera forma, que es la obvia y evidente. Esta es de segundo básico. Es decir, es tan obvia que está tan mal construido el silogismo que es fácil darse cuenta. El problema es la segunda forma en violar esta regla, que es que un mismo término tenga 2 significados distintos, que es como en el caso de mula, en el caso de ovni, en el caso de positivista, en el caso de personalidad. Esas palabras que son usadas con más de un significado, esas son las palabras más riesgosas en un silogismo. ¿Ya? Esa es la forma de violar, o de cuidar, mejor dicho, la regla número 1. A eso hace referencia. No sé en ese sentido, Daniela, si es que quedó bien explicado o no. Sí, es que encuentro que igual es como complicado. O sea, por ejemplo, el ejemplo que estaba en el PowerPoint ¿Ya? es como muy enredado. Así Sí, como... es que por eso es que funciona, creo yo, porque es un chiste.
Y como es un chiste relativamente infrecuente, es poco probable que uno se encuentre con algo así. Pero en este caso, ¿cómo identificar los términos? Digamos. Lo que pasa es que lo primero es traducir esto a lenguaje silogístico. ¿Quién es juzgar a Julian Assange por espía? ¿Están viendo la misma pantalla que no, en la regla 1, o no? Sí, sí se Sí, ve. ya. ¿Quieren juzgar a Julian Assange por espía? Quieren juzgar no es terminología silogística. Debería ser algo así como Julian Assange es espía. Ahí es más fácil. A es B. Julian Assange es A, espía es B. Un espía es quien revela secretos al enemigo. O, mejor dicho, los espías revelan secretos al enemigo. Como les decía, B era espía. Y revelar secretos al enemigo es C. Ya tenemos A, B, C. Assange, Julian Assange, era A. En el número 3, Assange ha revelado secretos al pueblo. Y aquí es donde inmediatamente aparece el cuarto término. Assange es A. Y luego aparece revelar secretos no al enemigo, sino que al pueblo. Ahí es donde aparece D. C es revelar secretos al enemigo. Y D es revelar secretos al pueblo. En la medida en que yo traduzco esto a notación silogística, se hace más fácil encontrar ese cuarto término. Ah, ya. Y como les decía, este es facilísimo porque en vez de 2 premisas hay 3. Entonces, ya no es un silogismo, porque un silogismo, y esto es como la regla 0, un silogismo tiene 2 premisas y una conclusión. Entonces acá este silogismo ya no es silogismo, este incumple todas las reglas de una. Ahora, lamentablemente este chiste justamente se satiriza un poquito un axioma propio de los gobiernos o de los estados modernos, partiendo, yo diría, por lo que es la edad moderna, es decir, cuando se funda el Estado, como nosotros lo conocemos cuando caen las monarquías. Todos ustedes han oído hablar, y todas ustedes han oído hablar del despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. La idea del pueblo como el enemigo, la idea del pueblo como una entelequia que hay que contener, el pueblo como un mal necesario. Es un poquito de eso, de lo que se ríe este chiste, ¿cierto? Claro, el enemigo es del pueblo. Es decir, acabo de entender la lógica con la que se manejan los gobiernos del mundo. No significa que necesariamente sea así. Yo dudo mucho que todos los estadistas del mundo piensen de esta manera. Pero muchos gobiernos sí. Ese es el asunto. ¿Ya? Ahora, esa es la clase de hoy. ¿Ya? Son las reglas. Lo importante es que las reglas las pongan a prueba, y las van a poner a prueba principalmente haciendo lo que nos cumple para esta semana. Que está todo publicado en el aula virtual. Cada semana deben realizar la guía 2 de la unidad 2, ¿ya? Y para eso deben revisar 2 materiales. Esta clase asincrónica y el manual del estudiante, manual de lógica formal de los silogismos, que se encuentran en la semana antepasada, ya que este manual nos sirve para estas 3 semanas que son las que se terminan ahora, ¿ya? Así que eso es lo que tienen que hacer ustedes, y la actividad, la guía número 2, está acá en el aula virtual. ¿Ok? Así que no sé si hay alguna duda o alguna consulta al respecto. Yo sé que hay algunos y algunas de ustedes que me pidieron hablar conmigo ahora después de la clase, así que me voy a dedicar justamente a esas personas. ¿Ok? Profe, yo tengo una duda, pero como de la guía un poco, Cuéntame. que si entendí bien, es como que uno si pone que está mala una regla o que no cumple la regla el silogismo, como que va a estar bien si uno pone solo una, porque hay algunos silogismos que tienen más de una regla como errónea. Sí, déjame ver bien, vamos al tiro a la guía, que no me acuerdo cuál era el sistema de respuesta. Que ojo, dicho sea de paso, la guía no tiene que ver con las reglas, la guía tiene que ver con la distribución exclusivamente. ¿Ya? Yo pensaba que era con las reglas porque es como... Miento, me metí en el... Se equivocó. Me equivoqué de guía. Ahora sí, tiene que ver con las reglas. Sí, ustedes tienen que escoger una sola, pero hay silogismos que violan más de una regla, pueden violar 2. Ambas se cobran como correctas, así que por lo tanto, si colocan una,
está bien. Si colocan la otra, también está bien. Cualquiera de las dos reglas que se incumplan, está bien. Ya, profe, gracias. Chao, que esté bien. Antonio, que estén bien. Que estén bien todos y todas. Entonces, las personas que me pidieron un ratito para hablar conmigo, que se queden. Chao, profe. Chao, Chao, profe, profe, que gracias. esté bien. Chao, chao. Gracias. Chao, profe. Chao.